¿Lo ven ahí? En el centro de la sala que yo misma diseñé, con los ojos fijos en la nada, mientras su mundo se hace añicos en un silencio ensordecedor. El murmullo de los invitados se ha convertido en un veneno que recorre el aire, cada mirada es una daga y cada susurro, el epitafio de su reputación. Yo estoy sentada aquí, con una copa de vino en la mano, observando la demolición con la misma calma con la que una vez dibujé los planos de esta casa. El yeso que cubrió mi pierna ya no está, pero él puede ver su sombra en mi postura, un fantasma de la violencia que creyó haber escondido bajo la alfombra. Él me mira, buscando una respuesta, una grieta en mi serenidad, pero solo encuentra el reflejo de su propia ruina. Pero antes de llegar a este momento, a esta exquisita sinfonía de su destrucción, necesito que escuches la primera nota, la que sonó en el silencio de nuestra casa con el crujido de mi propio hueso. Nuestra vida antes de esa noche era una obra de arte minimalista, una mentira curada con la precisión de un arquitecto. La casa, una caja de cristal y acero que daba a un jardín perfecto, olía a madera de cedro y a la falsa promesa de la felicidad eterna. Augusto era el pilar central de esa estructura, el abogado carismático, el esposo devoto, el padre que le leía cuentos a nuestra pequeña Sofía con una voz que podía encantar a un jurado entero. Yo era su complemento perfecto, la elegante y discreta Elena, la mujer que había sacrificado su carrera para construir un hogar. Vivíamos en una fotografía, una donde la luz siempre era cálida y los ángulos, impecables. Pero si te acercabas lo suficiente, si mirabas más allá de las sonrisas en las cenas benéficas, podías sentir la tensión en el aire, una vibración casi imperceptible, como una grieta estructural, a punto de colapsar el edificio entero. Y una noche de martes el edificio se vino abajo, no hubo una gran pelea, no hubo un grito que alertara a los vecinos. Fue algo tan trivial como una copa de vino derramada sobre sus documentos. Su furia fue un relámpago en la quietud de la sala. El hombre encantador se desvaneció, y en su lugar apareció un monstruo con sus ojos. Me tomó del cabello y el mundo se inclinó en un ángulo imposible antes de que mi cuerpo golpeara el suelo de mármol. El sonido fue seco, nauseabundo. Un dolor blanco y eléctrico me subió por la pierna, robándome el aliento. Pero en medio de esa agonía, mientras las lágrimas me nublaban la vista, encontré una claridad aterradora. A través del velo de dolor, vi a Sofía, mi pequeña de 4 años, escondida tras la puerta, con sus ojos abiertos como 2 lunas de pánico. No grité, no lloré por ayuda, solo la miré. Una mirada, un gesto casi invisible que habíamos ensayado en susurros, en juegos que no eran juegos. Ese fue el momento en que la arquitecta dentro de mí despertó. No para construir, sino para demoler. Mientras Augusto, consumido por un pánico egoísta, me arrastraba al sofá balbuceando sobre un accidente, yo ya estaba diseñando mi venganza. La decisión de no gritar fue la decisión de no perder. Sofía, temblando, sacó el pequeño teléfono de juguete que le había modificado, marcó el único número grabado en la memoria, y susurró con una voz rota. «Abuelo, mamá parece que se va a morir». Al otro lado de la línea no hubo pánico. Solo 3 segundos de un silencio pesado, denso, que no era de conmoción, sino el silencio de una maquinaria letal que acababa de ser activada. Los días siguientes fueron una pesadilla lúcida. Augusto me convirtió en su prisionera, confiscando mi teléfono, inventando una historia sobre una caída estúpida para los pocos que se atrevían a preguntar. Atrapada en mi propia casa, con una pierna rota y bajo la vigilancia constante de mi agresor, aprendí a sonreír mientras mi alma se congelaba. Jugué el papel de la esposa herida y sumisa, alimentando su ego, calmando su paranoia, mientras por fuera fuerzas invisibles comenzaban a moverse. Un socio clave se retiraba de un negocio millonario. Una auditoría fiscal inesperada aparecía de la nada. Rumores anónimos sobre su conducta profesional empezaban a circular como un virus en sus círculos de poder. Él sentía que el control se le escapaba de las manos, y su ira crecía, convirtiendo nuestra casa en una olla a presión. No sabía que yo, desde mi jaula de oro, estaba observando cada una de sus grietas, documentando cada amenaza y esperando. La trampa fue una cena. Una cena que él mismo insistió en organizar para demostrarle al mundo que todo estaba perfectamente bien, que su imperio seguía intacto. Invité a sus socios más importantes,
a los amigos que nos habían dado la espalda, a todos los que formaban parte de su corte. Yo, la frágil Helena, recuperándose de su accidente, me moví entre ellos con una sonrisa serena, asegurándome de que cada copa estuviera llena, de que la música fuera la correcta, de que el escenario para su caída fuera impecable. Lo vi pavonearse, seguro de sí mismo, sin saber que estaba caminando sobre el filo de su propia navaja. El clímax no llegó con un grito, sino con la llegada de un hombre mayor, mi padre, cuya presencia impuso un silencio inmediato. No traía un arma, no traía amenazas, traía un dossier de cuero. En cámara lenta, vi cómo lo ponía sobre la mesa. Vi el rostro de Augusto palidecer mientras mi padre, con una voz tranquila y letal, detallaba no solo las fotos de mis heridas, sino las pruebas irrefutables de los fraudes, las extorsiones y la corrupción sobre las que mi marido había construido su vida. El choque en la habitación fue palpable. El silencio se rompió con el sonido de un teléfono cayendo, con el jadeo de una mujer. Augusto se desmoronó, suplicando, negando, pero su voz se perdió en el juicio silencioso de las miradas de quienes lo rodeaban. Yo solo lo observé, sin parpadear, mientras el arquitecto de su propia desgracia contemplaba las ruinas. Hoy, Augusto no es más que un titular olvidado. Su nombre es sinónimo de vergüenza. El divorcio fue un mero trámite. La casa, vendida. Sus bienes, congelados. La justicia que el sistema no siempre ofrece. A veces hay que diseñarla a medida. Meses después, desde el balcón de nuestro nuevo apartamento en una ciudad donde nadie nos conoce, veo a Sofía reír en un parque, libre y sin miedo. Su risa es el sonido de mi victoria. He demolido una vida para construir otra, y aunque las cicatrices emocionales persisten, cada amanecer se siente como la primera piedra de un futuro que, esta vez, diseño solo yo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Los días que siguieron a la fractura de mi pierna se convirtieron en una coreografía macabra, un vals lento y doloroso dentro de las paredes de cristal que yo misma había diseñado. Augusto, consumido por un pánico que se disfrazaba de cuidado, se convirtió en mi carcelero. Me confiscó el teléfono, filtró las llamadas y tejió una narrativa tan pulcra como falsa sobre un estúpido accidente doméstico, una caída en las escaleras que todos, convenientemente, decidieron creer, atrapada en mi propia casa, con el yeso como un recordatorio constante de su violencia. Aprendí a dominar el arte de la sumisión. Le sonreía cuando me traía el desayuno a la cama, agradecía su falsa solicitud con una voz suave y rota, y jugaba el papel de la esposa frágil y dependiente a la perfección. Él necesitaba creer que me había quebrado, no solo el hueso sino el espíritu. Y yo necesitaba que él viviera en esa ilusión, porque mientras su ego se alimentaba de mi aparente debilidad, mi mente, fría y afilada como un bisturí, trazaba los planos de su demolición. Pero espera, aún no sabes lo peor. La verdadera prisión no era el yeso, sino la presencia constante de Sofía, mi pequeña testigo silenciosa. Augusto, en un retorcido intento de control, la usaba como un escudo emocional, un recordatorio de la familia perfecta que estábamos a punto de perder si yo cometía un error. Sin embargo, no contaba con que el vínculo entre una madre y su hija puede ser un lenguaje secreto, un código indescifrable para un monstruo. Nos comunicábamos a través de los cuentos que le leía antes de dormir, donde los príncipes valientes siempre eran abuelos, y los lobos feroces terminaban solos y despojados de su piel. Nos hablábamos a través de sus dibujos, que un supuesto tutor de arte, un contacto de mi padre por supuesto, venía a recoger 2 veces por semana. Un sol con nubes negras no era una lección de meteorología, era una advertencia. Una casa con las ventanas tachadas de rojo era un grito de auxilio. Mientras yo orquestaba mi supervivencia interna, la maquinaria que mi padre había activado en el exterior comenzó a moler, lenta pero implacablemente. Veía el terror crecer en los ojos de Augusto día a día. Primero fue una llamada, una conversación a gritos en su estudio donde un socio de toda la vida se retiraba de un proyecto multimillonario sin una explicación lógica. Luego llegó una notificación oficial por correo. Una auditoría fiscal sorpresa, exhaustiva y retroactiva. Lo vi caminar por la casa como un animal enjaulado, sudando, murmurando nombres, buscando traidores en cada sombra. Y yo estaba allí, en mi silla de ruedas, ofreciéndole un vaso de agua,
preguntándole con falsa inocencia si todo estaba bien, sugiriendo sutilmente que quizás su principal rival, Ricardo Vega, estaba detrás de todo. Verás, la mejor manera de esconder tu propio ataque es darle a tu enemigo un objetivo falso en el que enfocar su ira y su paranoia. La presión lo estaba desquiciando. Sus noches se llenaron de insomnio, y sus días de una furia contenida que se escapaba en portazos y objetos rotos. Fue entonces cuando, en un acto de pura desesperación narcisista, tuvo la idea que sellaría su destino: organizar una cena, una gran cena en nuestra casa, para todos sus socios, clientes y amigos influyentes. Quería proyectar una imagen de poder inquebrantable, de normalidad, demostrarle a ese mundo que lo observaba, que el gran Augusto seguía en la cima, con su hermosa casa y su devota esposa a su lado. Cuando me lo propuso con esa sonrisa forzada que ya no engañaba a nadie, sentí una corriente eléctrica de triunfo. Él mismo me estaba entregando el escenario, los actores y el arma del crimen. Asentí con una sonrisa frágil, y le dije que sería una idea maravillosa, que yo misma me encargaría de cada detalle para que la noche fuera, en sus propias palabras, inolvidable. Y lo sería. Sería la noche en que el arquitecto de mi dolor vería cómo los cimientos de su vida, construidos sobre mentiras y violencia, se derrumbarían en un espectáculo público y glorioso. Los días que siguieron a la fractura de mi pierna se convirtieron en una coreografía macabra, un vals lento y doloroso dentro de las paredes de cristal que yo misma había diseñado. Augusto, consumido por un pánico que se disfrazaba de cuidado, se convirtió en mi carcelero. Me confiscó el teléfono, filtró las llamadas, y tejió una narrativa tan pulcra como falsa sobre un estúpido accidente doméstico, una caída en las escaleras que todos, convenientemente, decidieron creer. Atrapada en mi propia casa, con el yeso como un recordatorio constante de su violencia, aprendí a dominar el arte de la sumisión. Le sonreía cuando me traía el desayuno a la cama, agradecía su falsa solicitud con una voz suave y rota, y jugaba el papel de la esposa frágil y dependiente a la perfección. Él necesitaba creer que me había quebrado, no solo el hueso sino el espíritu. Y yo necesitaba que él viviera en esa ilusión, porque mientras su ego se alimentaba de mi aparente debilidad, mi mente, fría y afilada como un bisturí, trazaba los planos de su demolición. Pero espera, aún no sabes lo peor. La verdadera prisión no era el yeso, sino la presencia constante de Sofía, mi pequeña testigo silenciosa. Augusto, en un retorcido intento de control, la usaba como un escudo emocional, un recordatorio de la familia perfecta, que estábamos a punto de perder si yo cometía un error. Sin embargo, no contaba con que el vínculo entre una madre y su hija puede ser un lenguaje secreto, un código indescifrable para un monstruo. Nos comunicábamos a través de los cuentos que le leía antes de dormir, donde los príncipes valientes siempre eran abuelos y los lobos feroces terminaban solos y despojados de su piel. Nos hablábamos a través de sus dibujos, que un supuesto tutor de arte, un contacto de mi padre por supuesto, venía a recoger 2 veces por semana. Un sol con nubes negras no era una lección de meteorología, era una advertencia. Una casa con las ventanas tachadas de rojo era un grito de auxilio. Mientras yo orquestaba mi supervivencia interna, la maquinaria que mi padre había activado en el exterior comenzó a moler, lenta pero implacablemente. Veía el terror crecer en los ojos de Augusto día a día. Primero fue una llamada, una conversación a gritos en su estudio, donde un socio de toda la vida se retiraba de un proyecto multimillonario, sin una explicación lógica. Luego, llegó una notificación oficial por correo, una auditoría fiscal sorpresa, exhaustiva y retroactiva. Lo vi caminar por la casa como un animal enjaulado, sudando, murmurando nombres, buscando traidores en cada sombra. Y yo estaba allí, en mi silla de ruedas, ofreciéndole un vaso de agua, preguntándole con falsa inocencia si todo estaba bien, sugiriendo sutilmente que quizás su principal rival, Ricardo Vega, estaba detrás de todo. Verás, la mejor manera de esconder tu propio ataque es darle a tu enemigo un objetivo falso en el que enfocar su ira y su paranoia. La presión lo estaba desquiciando. Sus noches se llenaron de insomnio y sus días de una furia contenida que se escapaba en portazos y objetos rotos. Fue entonces cuando, en un acto de pura desesperación narcisista, tuvo la idea que sellaría su destino: organizar una cena. Una gran cena en nuestra casa para todos sus socios, clientes y amigos influyentes.
Quería proyectar una imagen de poder inquebrantable, de normalidad, de mostrarle a ese mundo que lo observaba que el gran Augusto seguía en la cima, con su hermosa casa y su devota esposa a su lado. Cuando me lo propuso, con esa sonrisa forzada que ya no engañaba a nadie, sentí una corriente eléctrica de triunfo. Él mismo me estaba entregando el escenario, los actores y el arma del crimen. Asentí con una sonrisa frágil, y le dije que sería una idea maravillosa, que yo misma me encargaría de cada detalle para que la noche fuera, en sus propias palabras, inolvidable. Y lo sería. Sería la noche en que el arquitecto de mi dolor vería cómo los cimientos de su vida, construidos sobre mentiras y violencia, se derrumbarían en un espectáculo público y glorioso. La noche de la cena, nuestra casa se transformó en un teatro, y yo era la directora, la dramaturga y la actriz principal en una obra cuya última escena nadie excepto yo conocía. Me moví entre los invitados con una cojera casi imperceptible, un recordatorio sutil de la violencia que flotaba, sin ser nombrada, en el aire perfumado con lirios y ambición. Cada detalle estaba calculado, la iluminación, suave y cálida, diseñada para exponer cada matiz de incomodidad en los rostros de los presentes. La música, un cuarteto de cuerdas que tocaba piezas melancólicas, creando una banda sonora para la tragedia que estaba a punto de desatarse. Augusto, en el centro de todo, brillaba con una arrogancia febril. Brindaba, contaba anécdotas, estrechaba manos con una confianza que era casi obscena. Él creía que esta noche era su reafirmación, la prueba de que ninguna crisis podía tocarlo. No sabía que cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado, no como amigo, sino como testigo. Eran los pilares de su mundo, los hombres y mujeres cuya admiración y respeto formaban los cimientos de su ego. Y yo estaba a punto de dinamitar cada uno de ellos. Sonreí discretamente cuando su socio más antiguo, un hombre que mi padre ya había contactado, le dio una palmada en la espalda con una mirada que contenía más piedad que camaradería. El escenario estaba listo. El clímax no llegó con un grito, sino con un silencio que se extendió como una mancha de tinta sobre un papel blanco. La puerta principal se abrió, y allí, enmarcado en el umbral, estaba mi padre. No parecía un vengador, parecía un académico, con su traje impecable y su cabello plateado. No dijo una palabra. Simplemente caminó a través de la multitud que se apartaba a su paso como las aguas de un mar bíblico, y se detuvo frente a la mesa donde Augusto presidía. En cámara lenta, vi cómo el rostro de mi marido pasaba de la confusión a la ira y finalmente, a un pálido atisbo de miedo. Mi padre no traía un arma. Traía algo mucho más letal. Un dosier de cuero negro que depositó sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. Augusto, dijo mi padre, y su voz, aunque tranquila, resonó en cada rincón de la sala. Creo que tus invitados merecen conocer al hombre con el que hacen negocios. Y entonces, con la precisión de un cirujano, comenzó a exponerlo. No eran solo las fotografías de mi cuerpo magullado, o el informe médico que detallaba la fractura en espiral de mi tibia. Eran las pruebas irrefutables de sus fraudes, las transferencias a cuentas en paraísos fiscales, los testimonios jurados de personas a las que había extorsionado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a su principal inversor levantarse y marcharse sin decir una palabra. Vi a las esposas de sus amigos mirarme, no con lástima, sino con una nueva y aterradora comprensión. Augusto se desmoronó, suplicando, negando, pero su voz era un ruido hueco en el vacío de su propia destrucción. Y yo solo lo observé, sosteniendo mi copa de vino, sin derramar una sola gota, mientras el arquitecto de su propia desgracia contemplaba las ruinas. La noche de la cena, nuestra casa se transformó en un teatro, y yo era la directora, la dramaturga y la actriz principal en una obra cuya última escena nadie, excepto yo, conocía. Me moví entre los invitados con una cojera casi imperceptible, un recordatorio sutil de la violencia que flotaba, sin ser nombrada, en el aire perfumado con lirios y ambición. Cada detalle estaba calculado. La iluminación, suave y cálida, diseñada para exponer cada matiz de incomodidad en los rostros de los presentes. La música, un cuarteto de cuerdas que tocaba piezas melancólicas, creando una banda sonora para la tragedia que estaba a punto de desatarse. Augusto, en el centro de todo, brillaba con una arrogancia febril. Brindaba,
contaba anécdotas, estrechaba manos con una confianza que era casi obscena. Él creía que esta noche era su reafirmación, la prueba de que ninguna crisis podía tocarlo. No sabía que cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado, no como amigo, sino como testigo. Eran los pilares de su mundo, los hombres y mujeres cuya admiración y respeto formaban los cimientos de su ego, y yo estaba a punto de dinamitar cada uno de ellos. Sonreí discretamente cuando su socio más antiguo, un hombre que mi padre ya había contactado, le dio una palmada en la espalda con una mirada que contenía más piedad que camaradería. El escenario estaba listo. El clímax no llegó con un grito, sino con un silencio que se extendió como una mancha de tinta sobre un papel blanco. La puerta principal se abrió, y allí, enmarcado en el umbral, estaba mi padre. No parecía un vengador. Parecía un académico, con su traje impecable y su cabello plateado. No dijo una palabra. Simplemente caminó a través de la multitud que se apartaba a su paso como las aguas de un mar bíblico. Y se detuvo frente a la mesa donde Augusto presidía. En cámara lenta, vi cómo el rostro de mi marido pasaba de la confusión a la ira, y finalmente a un pálido atisbo de miedo. Mi padre no traía un arma. Traía algo mucho más letal, un dossier de cuero negro que depositó sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. «Augusto», dijo mi padre, y su voz, aunque tranquila, resonó en cada rincón de la sala. «Creo que tus invitados merecen conocer al hombre con el que hacen negocios». Y entonces, con la precisión de un cirujano, comenzó a exponerlo. No eran solo las fotografías de mi cuerpo magullado o el informe médico que detallaba la fractura en espiral de mi tibia. Eran las pruebas irrefutables de sus fraudes, las transferencias a cuentas en paraísos fiscales, los testimonios jurados de personas a las que había extorsionado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a su principal inversor levantarse y marcharse sin decir una palabra. Vi a las esposas de sus amigos mirarme, no con lástima, sino con una nueva y aterradora comprensión. Augusto se desmoronó, suplicando, negando, pero su voz era un ruido hueco en el vacío de su propia destrucción, y yo solo lo observé, sosteniendo mi copa de vino, sin derramar una sola gota, mientras el arquitecto de su propia desgracia contemplaba las ruinas. Hoy, de Augusto no queda más que el eco de un nombre manchado en los titulares de la sección de negocios, un fantasma que vaga por los tribunales enfrentando cargos que ya nadie se molesta en seguir. El divorcio no fue una batalla, fue una rendición incondicional, la firma apresurada en un documento que disolvía no solo un matrimonio, sino el imperio que él creía invulnerable, un castillo de naipes derrumbado por un soplo de verdad. La casa, nuestra jaula de oro, fue liquidada en una subasta silenciosa, sus paredes de cristal y acero, despojadas de nuestra historia, listas para albergar la vida de otros. Su humillación no fue un evento de una noche, sino una erosión lenta y pública. Cada amigo que le dio la espalda, cada socio que cruzó la calle para evitarlo, fue un grano de arena más en la duna de su irrelevancia. La justicia que el sistema a menudo promete pero rara vez entrega, a veces hay que diseñarla a medida, con la precisión de un arquitecto y la frialdad de un cirujano. Nos mudamos. Ahora vivimos en un apartamento en una ciudad anónima donde el aire huele a mar, y no a secretos. Un lugar donde nadie conoce nuestros nombres ni las cicatrices que llevamos bajo la piel. El sol entra por las ventanas sin pedir permiso, y Sofía, mi pequeña heroína, vuelve a reír con el abandono propio de la infancia, una melodía que yo creí haber perdido para siempre entre los muros silenciosos de aquella casa. Su risa es el sonido de mi victoria, el verdadero trofeo de esta guerra. Pero en la quietud de la noche, cuando la veo dormir y repaso los contornos de su rostro inocente, el peso de esa llamada telefónica regresa. Pienso en mi padre, ese hombre enigmático que movió hilos invisibles desde las sombras, y entiendo que la libertad tiene un precio que no siempre se paga con dinero. Su amor me salvó, pero también me encadenó a un mundo de deudas silenciosas y favores impagables. Una jaula de violencia fue demolida, sí, pero en su lugar se ha erigido otra, una hecha de gratitud y misterio, y sus muros son tan invisibles como infranqueables. Sin embargo, esta vez, la llave la tengo yo. He demolido una vida para construir otra.
Y aunque las cicatrices emocionales persisten, cada amanecer se siente como la primera piedra de un futuro que, esta vez, diseño solo yo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.